Esto no era lo que soñaba. Una sola calle de tiendas de licor, tiendas de segunda mano y cubiertas de hielo. Los viejos hombres sentados en bolsas de madera, los inspectores de aviones. El perro de 3 pies que se fue de extraño a extraño, esperando comida. Y la estación de policía, que a la mayoría de los tiempos se sentía como una motel para los malvados y perdidos. Mi estación. Me uní a la policía con la mente para convertirme en un detective en la gran ciudad. La o Nueva York. Solvería homicidios y carteles de jefes y me divertiría con hermosas mujeres. Eso era hace 30 años. Ahora esto era mi ritmo. Yo era un soltero en una ciudad de un perro. La tierra no era adecuada para la agricultura y no había producciones o plantas químicas. No había nada para los que querían ganar su vida. Pero había esperanza en el horizonte. Me subí de mi coche de patrullaje, me estiré y me asusté cuando mi espalda se rompió. Pasé demasiado tiempo sentado en mi espalda. Y cuando no estaba detrás de la rueda o en mi mesa, la barra de martes estaba abriéndose. El lunes y viernes y martes, los patrullajes eran gratis. Y cualquier herida que encontrara en la bolsa, la podía guardar. En fríos, había una danza cuadrada que siempre terminaba en una broma. Así que en los fríos, me quedé en casa y miraba televisión. Una vez que mi espalda se había detenido en la acción, me miré a la distancia. Era bastante vacío. Tan vacío como siempre había sido. Pero si las cosas funcionaban, eso cambiaría. Una organización de gran tamaño que se especializaba en esas cosas, ganó un contrato de gobierno para construir una instalación de corrección de supermercados. Una casa de alta tecnología para los peores tipos de patrullajos. Y la organización quería que me encontrara ahí en el desierto, en un viaje de truco fácil de mi ciudad. Había dinero flotando y gente. Muchos contratistas durante la construcción y luego los guardias y el personal de apoyo. Necesitarían lugares para vivir, comer y salir de la calle. Fueron buenos tiempos para mi pequeña ciudad. Solo necesitaba un poco de limpieza antes. Yo subí de vuelta a mi auto y andé al oficio del gobernador, deteniendo una vez a que Martí coloque un criterio que quedó expirado en el medio de la carretera. Los sábados eran la noche de la comida en el bar. Y a menudo lo perdí también. El oficio del gobernador estaba al oeste de la calle alta, cerca de la tienda. La ventana de la tienda tenía un display de productos calientes, que no había cambiado en todo el tiempo que he vivido aquí, y una señal diciendo que no hay recompensas, no hay crédito, no hay espiando. El dueño de la tienda estaba sentado en una silla de roca por la puerta. Le gritó un saludo. Y no podía decirle si era la silla o su cuello que gritaba. Le grité de vuelta y empujé hacia las puertas de la tienda, que te llevaron a una silla local de poder. El gobernador venía de una larga línea de gobernadores. Su padre, su abuelo y su gran abuelo todos tenían la posición, y eso parecía suficientemente bien para el pueblo de la ciudad. El tren de grasa había viajado por muchas de sus líneas de familia también. Habiendo solo vivido en la ciudad por un décimo, todavía era considerado por algunos como un novio. Pero sabía mi camino. Sabía mi camino muy bien, de hecho. Le puse un toque a la secretaria del gobernador. Era una mujer fina, con cabellos cascados y recientemente herida. Estaba planeando preguntarle si me gustaría acompañar una noche, y me había llevado a la tienda en los días que sabía que la vería. Pasé por la oficina del gobernador. Estaba sentado detrás de una impresionante silla de roca que tenía un trabajo. Estaba tomando un cigarro y mirando a su computadora. Sus pantalones se hundieron sobre su vestido de ropa, como rojas de piel de sangre, y su nariz era una mezcla de rojo y veñas rompidas. El gobernador tenía un gran gusto por la bebida, y por aquí, lo hizo un hombre de la gente. Le puse una silla, tomé mi cabello, y limpié el suelo de mi cara. Se miró de su computadora, y se asustó. Tenemos que terminar esto antes de que sigan la línea. He recibido más emails de la organización diciéndome. Te dije que lo arreglaría. Me respondió. Y si las ropas que quieren construir este nuevo prisionero están aumentando tu presión sanguínea, entonces hoy es el día. Los ojos del gobernador se abrieron cuando me miró. Vas a limpiar el suelo. Me sonrió. Lo haré mejor que lo limpie. Pero los clones no eran el tipo que se movía. Este era su patrón de suerte.
Habían estado viviendo aquí, naciendo aquí y muriendo aquí por lo largo que nadie pudiera recordar. Los patrones y Martí dijeron que si se subían lo suficientemente profundo, se llegarían a los huesos de dinosaurio. Pero antes de eso, todos serían clones. Ese día, estaba arrastrando una bolsa y un patrón mientras marchaba a su propiedad. No había nadie en vista, así que empecé a caminar por la parte de atrás de la caja. El suelo estaba lleno de cosas rompidas y rostras. Me metí en un agujero que se rompió en una parte, un cinturón vicioso y un vaso lleno de agua de lluvia, antes de que mis ojos fueran atraídos por un par de paredes de chicas que estaban detrás de una línea de ropa entre dos puentes. Me gusta mejorarme aprendiendo nuevas palabras desde el diccionario de 3 volúmenes que tomó lugar de orgullo en mi sala, y la palabra que se me ocurrió cuando miré esas paredes era voluminosa. Me sorprendí de que noté que Park Lo-on estaba surgiendo de uno de los edificios. Él tenía la cara de un abuelo y su cabello estaba grueso y grueso para completar la impresión. Una larga barra de clase rompió de sus manos. Sería lleno de la luna de los famosos clones, pensé, y aún así debe ser el edificio. Nadie fuera de la familia había bebido su luna y sobrevivido, así que la ley se fue, y yo creí en las leyes. Park Lo-on se miró hacia mí y su boca se abrió en desgracia. Pude ver que tenía 2 dientes, uno encima y otro directamente debajo, lo suficiente para achuchar y infligir un golpe malvado. La ley no tiene autoridad por aquí, dijo. Estás traspasando. Me levanté alto, mi bachata de diputado sonriendo. Soy aquí para ofrecer un ultimátum, padre. Si tú y tu hijo no están liberados de este lugar por Sandron, entonces voy a volver con los chicos. La expresión de Park Lo-on se ardió en un sonido. Nadie me dice qué hacer, ni los city slickers que quieren construir mi tierra, ni tú con tu bachata y zapatillas. Sandron, padre, respondí y volví lento para demostrar que no estaba asustado. Empecé con mi auto. Mi siguiente llamada fue minutos de distancia. La organización detrás de la propuesta Facilidad Correccional de Prisiones sabía sobre el edificio de derelictos, que era la única otra cosa aquí en el desierto. Ellos pensaban que solo necesitaba desmantelar. No fue tan sencillo. Billy y Tommy Mulgrew estaban esperando por mí en su truco customizado al lado del edificio. Ellos eran hermanos, ambos con un choque de cabello rojo y frijoles en sus brazos. Nacieron y permanecían conjuntos en la espalda, cada uno con un brazo en el lado opuesto. Raramente hablaban con otras personas y se comunicaban entre sí con glances. Los habitantes de la ciudad no se importaban mucho de su diferencia, aunque hubo una pelea cuando ambos querían casarse con la misma mujer. Ella había sido dispuesta, pero el orador había rechazado. Él había dicho que era contra la voluntad. Para mi parte, los Mulgrew eran fuertes y seguían las órdenes fácilmente, y esa era la suma. Me dieron un saludo cuando me vieron. Uno con la mano derecha, otro con la izquierda, y me devolví el favor. El edificio al lado del cual nos paramos era una estructura de piedras malditas. Construida en los años 50, había sido usada como lugar de resta para los prisioneros que trabajaban en las bandas, salvando la mitad del viaje a la penitencia. Había salas y un oficio para los guardias. Me subí y caminé hacia el truco, con espátulas en la espalda y bolsas de lodo. Esperé a que Billy y Tommy terminaran sus fumos y rompieran el viento simultáneamente, luego dije, hagámoslo. La historia de lo que pasó aquí no era un secreto para los habitantes de la ciudad, pero nunca había sido compartido con el mundo exterior, porque el negocio de la ciudad era el negocio de la ciudad. Debo admitir que mientras Billy y Tommy cortaban el padlock en la puerta, sentí un poco de tranquilidad. He oído muchos secretos en mi tiempo como abogado de la ciudad. Sabía sobre los crímenes que habían sido luchados en medio de la noche con baloncestas y zapatillas de hombre, sobre la corrupción y más. Y había aprendido a vivir con ellos. Pero el secreto del edificio al que íbamos a entrar me sentaba muy incómodo. El viejo metal del padlock Tommy pronto abrió la puerta. La historia que me habían contado fue que en el verano de 1951 los prisioneros habían estado trabajando en construir la carretera a través del desierto. El calor había sido vicioso y cuando los prisioneros habían visto los sonidos inusuales de un avión pasando por delante habían cerrado los ojos y han visto solo una mezcla antes de que los guardias le gritaran para volver. Todos los guardias vivían en la ciudad y eran conocidos por ser especialmente crueles y lazos. Ese día nadie había reaccionado cuando el motor empezó a sonar.
Y era solo a la hora que el sonido se había convertido en un ruido y el avión se estiraba hacia abajo que corrieron, o al menos los guardias corrieron. Los prisioneros aún estirados solo podían girar y el avión se estiraba cerca de ellos. Antes de que se estirara a una pausa, el fuego grande empezaba a hacer un ruido en el agujero. Los guardias dijeron que los prisioneros estaban engulfados en el fuego y cuando los vieron estaban chocados y se estiraban los ojos. El gas no se había terminado, pero se estiraba de todos los modos y los guardias tenían miedo de estar atrapados en el fuego. Así que escondieron a los prisioneros en el edificio y los cerraron en el agujero y luego se fueron al infierno. La última cosa que los guardias le dijeron eran los gritos de los prisioneros que habían dejado atrás. La historia se volvió pesada después de esto. Había habla de experimentos secretos, hubo rumores de cubrimientos de conspiraciones, algunas involucrándose en el ejército, algunas en la CIA, ambas en la liga con el alcalde y el abogado de otro día. Sin importar la verdad del asunto, los prisioneros nunca fueron liberados, fueron dejados en los celos y eso era malo, en mi opinión, una línea cruzada. Yo creía en leyendas y yo creía en el mal y el mal gobernaba este lugar. Al seguir a Billy y a Timmy al interior del edificio, el aire estaba sucio y lleno de hielo, luz fluyó a través de las ventanas del barrio. Nosotros fuimos los primeros a entrar al edificio en el año desde que el avión crashó y la final encarcelación de los prisioneros. Cuando los clones se limitaron y el contrato se firmó como yo decidí que lo sería, no quería que los contratos demolieran el edificio para encontrar los restos de los prisioneros, eso le daría preguntas, pero no quería que los contratos se limitaran y no quería que los de los prisioneros se limitaran y no quería que los contratos de los prisioneros se limitaran y no quería que los de los prisioneros se limitaran y no quería que los de los prisioneros se limitaran y no quería de los prisioneros se limitaran y no quería que los de los prisioneros se limitaran y no quería que los prisioneros se limitaran y no quería que los de los prisioneros se limitaran y no quería que los se limitaran y no quería que los de los prisioneros y no quería prisioneros se limitaran y no quería que los de los prisioneros se limitaran y no quería prisioneros que los de los prisioneros se limitaran y no quería de los y no quería que los de los y no quería que los de los prisioneros y no quería que los y no quería de los se limitaran y no quería que los de los prisioneros se limitaran y no quería que los de los prisioneros se limitaran y no quería que los de los prisioneros se limitaran y no quería que los se limitaran y no quería que los de los prisioneros se limitaran y no quería prisioneros se limitar. Mientras miraba en horror, gritaron juntos, un grito inhumano que enviaba terror a través de mí. Aterricé el acelerador, pero ahora Billy y Tommy estaban corriendo. Me estaban atrapando y seguirían acercándose al auto, manteniendo su posición, a pesar de que yo suerteaba y suerteaba, intentando desesperadamente romperlos. No veía el chaco de los clones llegar hasta que casi lo rompí. Respiré al último minuto. El auto se rompió y me dejé limpio. La pelea salió a través de mi cuerpo, pero no tenía tiempo para hesitar. Llegué a mis pies y salí. Al fondo del chaco, lejos de los clones. Parcloons estaba allí. ¿Qué diablos estás haciendo, Lauman? Llamé. Intenté decirle lo que me estaba siguiendo. Muertos. Respiré. Aún moviendo. Los muertos. Caminando. Luchando. Aquí. Le rompió la cabeza. Me miró como si me hubiera perdido la mente. Hasta que lo vio detrás de mí. Pude ver desde sus ojos la confusión que les llenaba. Me giré. Billy y Tommy estaban apuntando hacia nosotros. El cuello de Billy debía haber sido apuntado cuando el auto se rompió y su cabeza se levantó a un lado. Tommy se miraba directamente hacia nosotros. Sus dientes estaban abiertos. Me volví a par. Nos van a matar, le dije. Y cuando lo hagan, seremos como ellos. Mi cuello me dijo esto. La parte de mí que hundía en leyendas. Y el mal. El mal que rompe señales y oculta la verdad y abandona a los que mueren. Solo cuando el mal reina, entonces hay cosas peor que la muerte. Cosas que se acercan. Cosas que se van a romper. Billy y Tommy estaban casi en nosotros. Par se movió a un lado y agarró la cinta que había estado en el suelo. Lo arrastró en arcos límites. La cinta se cortó en Billy's cinta y no se rompió. Par levantó la cinta de nuevo, pero se rompió mientras lo arrastró. Y esta vez su espada cae en los brazos adjuntos de los dueños, cortándolo limpiamente. Los dueños se agarraron. Se separaron. Tommy miró a su hermano. Billy luchó para hacer lo mismo, finalmente logrando apuntar su cara hacia su hermano.
Incluso a través de la locura que poseía sus habilidades, pude ver su confusión. Por primera vez, los dueños se separaron. Ahora eran dos, no uno. Y esto lo detuvo en sus carreras. Par fue el primero a reaccionar. Se acercó a la salida donde aún estaba. Escuché un golpe, y miré como un suelo de líquido empezó a flotar. Fue la luz del sol que me di cuenta de que había rompido la salida. Empezó a tomar una lámpara de su bolsillo. La luz del sol había casi llegado a mis pies. «Corre», me dijo. No necesitaba decirlo 2 veces, y salí. Él seguía. Billy y Tommy aún estaban en los días porque se separaron en 2 y estaban flotando mientras la luz del sol se movía por sus pies. Escuché un golpe. Vi a Par lanzar la lámpara por el aire. La luz de su bolsillo flotó. Segundos después, se cayó en la luz del sol, ahora flotando alrededor de los dueños. Las luces empezaron a romper sus pies mientras la luz del sol se movía. Ellos gritaron, pero no bajaron. No es suficiente. Lloré. Par me ignoró y mantuvo su atención fijada en el suelo, donde ahora vi el camino de la luz del sol volando hacia la luz del sol. Las lámparas corrieron a la casa afuera. Par gritó, y la casa afuera explodió. Los dueños se atraparon en la explosión y a través de las lámparas pude ver sus cuerpos secando y rotando mientras el fuego los consumía. Me senté a mis pies en alivio. Par tomó una cigarrita de su bolsillo, la tapó en la parte de atrás de su mano, se voló y la quemó en el fuego de la luz del sol y dijo, a través de una boca llena de fuego, no me gustan los extranjeros en mi tierra. Y así termina esta historia aterradora. Sus comentarios y no olviden suscribirse para más historias. ¿Qué les pareció? No olviden dejar sus comentarios y, si tienen alguna historia de terror que quieran compartir, envíenmela. Nos vemos en el próximo video.